Está con nosotros para la primera parte del programa. Vamos a hacer una entrevista, una charla con Charo Escritch, que es la directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Generalitat Valenciana. Charo, ¿qué tal? Bienvenida al Cantat. Muchas gracias por abrirnos las puertas una vez más y dejarnos contar todo lo que trabajamos desde la Consellería de Educación. Lleva un año y medio, más sí. o menos. ¿Está contenta con el desarrollo y con el camino que está tomando? Sí, nosotros llevamos, como has dicho, desde julio, finales de julio, casi agosto del 2023 trabajando, y en el año y meses que llevamos de desarrollo de nuestro trabajo en la Consellería de Educación, que dirige José Antonio Rovira, estamos trabajando de manera incansable para mejorar nuestro sistema educativo, como no puede ser de otra manera. El conseller Rovira ya anunció transformación dentro del sistema educativo en la Comunidad Valenciana. Ya se han puesto en marcha muchos cambios en la educación, con la ley de libertad educativa y con otros muchos asuntos, pero la inclusión educativa es todavía un reto más potente. Sí, bueno, la inclusión educativa es algo que tenemos que garantizar desde la Consellería de Educación y desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa de manera más concreta, y estamos haciendo apuestas importantes por la inclusión educativa. En este curso que acabamos de iniciar, en el curso 24-25, tenemos la apertura de 41 aulas específicas en centros ordinarios, que es el año que históricamente más aulas específicas en centros ordinarios abren sus puertas. Las aulas específicas, para todos aquellos que nos están viendo, son aulas donde hay una ratio máxima de 8 alumnos con necesidades educativas especiales y les atienden 3 especialistas, un maestro especialista en audición y lenguaje, un maestro especialista en pedagogía terapéutica y un educador de educación especial. Además, esos 3 profesionales son un recurso para el centro donde está la aula específica, porque trabajan en la sensibilización de todo el claustro de profesores que conforma el equipo de profesionales del centro, y además hacen un acompañamiento familiar, además de, evidentemente, el que hacen con los alumnos dentro del aula específica y fuera de ella, porque el alumno que asiste a una aula específica tiene que estar en el aula específica un mínimo del 50% del tiempo lectivo, pero el resto de las horas lectivas, donde desarrolla su proceso de enseñanza-aprendizaje, también lo desarrollan en el aula ordinaria, tienen un aula de referencia. A veces precisamente la inclusión se trata de eso, de mezclar, de hacer que convivan, de que aprendan unos de los otros y los otros de los unos. Sí, porque somos todos diferentes y cada uno tenemos unas capacidades, y al final esto es la convivencia, y tenemos que establecer modelos que desarrollen ese tipo de modalidad de escolarización, porque como bien has dicho, todos se benefician. A veces es verdad que algunos de estos alumnos de educación especial, su proceso de aprendizaje es más lento. Sí, es diferente, porque cada alumno, que yo digo, es un mundo absolutamente diferente. Por eso tienen los planes de atención personalizados y los atienden especialistas, que también los especialistas hemos de ser personas que les acompañemos en su parte emocional, porque ahí también hay una parte emocional importantísima, que yo siempre hablo del desarrollo del alumno global. Un alumno se desarrolla de manera global en el centro educativo. Los alumnos y las familias. Todos. Todos. Los centros educativos somos referencia, y abrir estas 41 aulas específicas ha sido una apuesta importantísima. Es el año que más aulas específicas en centros ordinarios ponemos en marcha, y también, evidentemente, una apuesta de recursos para atender a la diversidad importante. Es difícil poner topes a la edad de hasta cuándo hay que atender a un alumno. Este año han ampliado un poquito más. Está regulado. Hemos ampliado la edad del alumnado que está escolarizado en centros de educación especial. Era una demanda histórica de las familias y la ley orgánica podía ser interpretada para que permaneciesen un año más en los centros de educación especial. Había un decreto autonómico que era más restrictivo que la propia ley orgánica, y lo que hemos hecho es modificar, estamos en proceso de modificación de ese decreto, pero para poder aplicar esa medida ya en el curso en el que estamos, nos hemos apoyado en un informe de la abogacía
que nos permitía no atender al decreto en virtud de la ley orgánica, que es de mayor rango normativo. Son las razones por las que hemos podido ampliar la edad de escolarización en los centros de educación especial. Otros aspectos que han trabajado en la convivencia de las aulas son la resolución que regula el uso de dispositivos móviles. Esto es algo muy importante. Estábamos hablando hace unos días de la salud mental, que tiene que ver mucho con todo esto. Está relacionado. Las adicciones, los teléfonos móviles. Vamos a escuchar algunas de las reflexiones sobre el uso del teléfono móvil en las aulas. Y solo detectamos un aumento de incidencias en la detección de adicciones, lo cual lo valoramos como positivo, porque el poner el foco en el uso de esos dispositivos y hace que dentro de los centros educativos detectemos que hay situaciones de posible adicción en algunos alumnos. Es importante levantar la mirada, porque la sociedad tiene la mirada centrada en una pantalla. Entonces, levantar la mirada y saber observar. Y es importante que usen los dispositivos cuando ya tienen una competencia de aprender a aprender, cuando ya tienen una competencia digital. En la misma línea se ha manifestado la directora del Instituto La Murta de Játiva. Lorena Bisbal confirma un aumento de la productividad escolar y mejoras en el comportamiento del alumnado. Hemos visto que en las aulas ese problema de iniciar las clases es más productivo, ¿vale? Anteriormente algún alumno podía utilizar algún móvil, ¿vale? O utilizaba sin saber el profesor que lo tenía, pero ahora sí que la verdad está muy controlado, no hay tantos problemas de atención en las aulas, ¿vale? El alumnado está más concentrado, más activo y más participativo en las aulas. Según han notificado los profesionales docentes, en los últimos meses se ha notado un aumento de casos sospechosos de adicción a los dispositivos electrónicos entre los más jóvenes. Y es que al verse restringido su uso durante el horario lectivo, estos se comportan de forma más nerviosa, con un aumento importante de problemas de ansiedad. Este afloramiento de casos está permitiendo que se pongan en conocimiento de las familias, así como un ascenso importante en el número de derivaciones a los departamentos de salud mental de los centros hospitalarios. Es una medida controvertida, la de prohibir, limitar el uso de los teléfonos móviles en las aulas, pero cuenta con el beneplácito de las familias. Parece que la sociedad lo ha entendido bien. Sí, nosotros la verdad que lo tuvimos muy claro porque hicimos una evaluación de contexto del sistema educativo. Y entre los diferentes datos que se desprendían de esa evaluación de contexto, tuvimos datos del uso de dispositivos móviles que nos llamaron poderosamente la atención. Hablábamos de alumnado de tercero de primaria que en el 8% utilizaba el móvil más de 3 horas diarias. Y si nos íbamos a un sexto de primaria, estábamos en el 18% del alumnado que utilizaba el dispositivo móvil más de 3 horas al día. Eso fue un dato que nos llamó poderosamente la atención y desde la Dirección General nos sentamos a hacer una valoración y dijimos, si hacemos evaluaciones es para tomar decisiones y con esos datos encima de la mesa tomamos la decisión. Hicimos una resolución que data del 17 de abril del 24, se implementó a partir del mes de mayo en los centros educativos, está absolutamente regulado el uso de los dispositivos móviles y sinceramente he de decir que el feedback que tenemos con las direcciones de los centros y con las familias es muy positivo de manera generalizada, porque nos hablan de que las relaciones entre iguales han mejorado muchísimo en los espacios comunes de los centros, los momentos de patio, los momentos de compartir en los centros fuera y dentro de las aulas, porque esa dependencia que existe de los dispositivos ha quedado regulada. Solo se puede utilizar un dispositivo móvil cuando aparece en la programación general anual y en la programación general de aula. En ese caso sí, pero siempre bajo la supervisión de un docente. Inmediatamente después de acabar la actividad, ese dispositivo se ha de apagar. Para hacer el trabajo de la clase. Exacto. Claro. Y después cuando hay situaciones individualizadas, médicas, por ejemplo, hablamos, poniendo un ejemplo claro, de un alumno que tenga una diabetes y controle el azúcar a través de una aplicación y evidentemente el equipo directivo autorizará ese uso. A los de mi generación es que nos resulta chocante ver a 3 chavales, 3 chicos, 3 chicas en un banco y que cada uno esté aislado en su propio universo con el teléfono móvil. Nosotros vivimos otra realidad, pero la verdad que ha sido una medida muy bien acogida porque además ahora en los centros encuentran el respaldo de la administración a la hora de poder
pues gestionar estas situaciones. Nos dicen los expertos, en ese foro que hemos visto ya estaban hablando de que se ha incrementado la atención de los alumnos que antes se distraían y ahora en general se centraliza un poco más la atención, el diálogo entre los propios alumnos, porque los móviles traían otras muchas cosas. El bullying también se estaba acentuando por esos teléfonos móviles, con los vídeos. Absolutamente relacionado, claro. Pues la persona que hemos oído en la entrevista, una de ellas es Esmeralda Llorca, que es la jefa de servicio de inclusión de la Dirección General de Innovación e Inclusión. Es una persona que además viene de trabajar muchos años desde la Dirección Territorial de Valencia en el PREVI, que es la plataforma de prevención de la violencia escolar. Y bueno, pues es cierto que ahora lo que vemos es que ha bajado mucho las incidencias relacionadas con el uso de dispositivos móviles cuando hacemos un estudio de PREVI, de esta plataforma, pero sí que vemos que hay mayor detección de adicciones. Pero como bien sabéis, este gobierno de la Generalitat que preside Carlos Mazón está haciendo una apuesta indiscutible por la salud mental. En esta apuesta indiscutible por la salud mental se creó la Oficina de Salud Mental y Adicciones a través de una resolución de 3 de octubre de 2023. El coordinador de esta Oficina de Salud Mental y Adicciones es Bartolomé Pérez Gálvez, un psiquiatra consolidado que además está haciendo un trabajo magnífico de coordinación entre la Consellería de Sanidad, Bienestar Social y Educación. En este camino estamos implementando diferentes medidas. La primera de ellas ha sido una formación, hablo de la parte de educación, de carácter obligatorio en salud mental a toda la orientación educativa, para que los orientadores que atienden al alumnado en los centros educativos pues tengan esa base y poder detectar de una manera más eficiente cualquier problema de salud mental en nuestras aulas. Y además, durante este trimestre en el que nos encontramos, se van a incorporar a 22 de las áreas de salud 56 psicólogos generales sanitarios que establecen unidades de prevención y detección. Entonces, pues ahí vamos a dar una respuesta importantísima, porque cuando el orientador o el tutor que se pondrá en contacto con el orientador detecte este problema, tenemos a profesionales que serán el enlace entre el ámbito sanitario y el ámbito educativo. Las enfermedades mentales son un problema muy grande en este siglo XXI que estamos viviendo, generado por una gran multitud de factores, pero es verdad que la autoestima, que a veces también con esos aislamientos, con los teléfonos móviles, la tecnología, estos nuevos hábitos de vida que tenemos, generan más aislamiento, más soledad, que no se interactúe tanto, y esto podría ser también uno de los factores, entre otros muchísimos. Hay que reforzar el trabajo en equipo, el que se relacionen mucho más. Es importantísimo. Nosotros tuvimos claro la regulación, sabíamos que era una medida que, bueno, en inicio iba a impactar, porque nunca se había implementado, pero con los datos encima de la mesa yo creo que las administraciones no podemos obviarlos. Si hacemos evaluaciones es para tomar decisiones y para dar respuesta a las situaciones reales con las que nos encontramos. Y bueno, como bien hemos dicho, en esta Oficina de Salud Mental, el 8 de enero presentó el Plan de Salud Mental de la Generalitat, y dentro de ese Plan de Salud Mental, educación tiene un peso específico importante, y en ello pues estamos trabajando, y estos 56 psicólogos generales sanitarios pues también son una medida que se está aceptando muy bien por parte de la comunidad educativa, y además el CEFIRE que digamos está más vinculado a esta dirección general, que era el CEFIRE de inclusión, hemos llamado de inclusiva, ahora además es CEFIRE de inclusión, bienestar y salud mental. O sea, que es un CEFIRE que va a hacer formaciones específicas en salud mental, y que acabamos de iniciar la semana pasada el primer curso, que es el de prevención del suicidio, que también era un tema que nos preocupaba muchísimo y que entendíamos que había que abordar. Y bueno, Bartolomé, cuando nos sentamos a una mesa a trabajar, siempre dice que debemos de abordar estos problemas desde la evidencia científica, y así lo estamos haciendo. Y hablar de ello. También sí. nos pasaba a los periodistas muchas veces que decíamos, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de esto? ¿No lo hablamos? Hay que hablarlo desde el respeto, sí, desde la transparencia. Ha sido un tema, como bien dices, pues que es muy tabú, que muchas veces ha costado pues ponerlo encima de la mesa, pero es que al final es una realidad. Los números están ahí, y si existe un problema hay que abordarlo. Yo decía antes que estamos en una sociedad probablemente o aparentemente muy crispada. O eres de un sitio o eres de otro. O te identificas con esto o te identificas con lo otro.
y esto se traslada muchas veces también a la propia sociedad. En los centros de salud hemos visto cómo ha habido momentos de agresiones a los sanitarios, en los colegios también ha pasado, sí. Esos casos de bullying, pero después se han trasladado también a los propios, sí, al propio personal docente. Sí, nosotros estamos trabajando, tuvimos la primera reunión este inicio de curso, el 11 de septiembre, con todos los sindicatos en un protocolo de agresiones del personal que trabaja en los centros educativos, tanto docentes como no docentes. Es algo que se venía trabajando pero que no se había consolidado y nosotros hemos querido pues, darle forma. Cuando recogimos todas las aportaciones de las fuerzas sindicales, lo hemos trasladado a los comités de seguridad y salud de las 3 direcciones territoriales, Alicante, Valencia y Castellón, y hemos recogido todas sus aportaciones. Estamos acabando el borrador definitivo para volvernos a sentar con ellos y finalizar el documento y ponerlo en marcha e implementarlo a través de una resolución. A veces se dice, o los que somos de mi generación, incluso anteriores, que es que los profesores o el profesorado, los docentes han perdido autoridad en las clases. Es cierto que por ello, ahora os iba a hablar de esto, tanto el protocolo de agresiones al personal que trabaja en los centros educativos como la resolución que regula el uso de dispositivos móviles se va a recoger dentro de un decreto de convivencia. Esto van a ser 2 puntos, pero el decreto va a ser mucho más amplio. ¿Por qué trabajamos primero estos 2 temas? Porque un decreto lleva un tiempo de trabajo importante, es en torno de un año. Nos viene a llevar distintos filtros. Sí, porque la administración sabéis que tiene pues, unos procedimientos. Esos procedimientos hay que llevarlos. Pero había 2 temas que era el uso de dispositivos y las agresiones que entendíamos eran prioritarios y por eso los hemos adelantado al protocolo, pero luego quedarán recogidos. Es un protocolo que ya se está trabajando hace meses. Hemos hecho un grupo de trabajo en el que está representada la escuela pública, la concertada y la privada. También está la inspección educativa y tenemos también a expertos que nos hacen aportaciones de todo lo que viven en los centros, porque queremos regular para de verdad dar una respuesta. El decreto que hay ahora, que es de 195, no está dando una respuesta adecuada porque vemos que continuamente tenemos problemas. Es un decreto joven, porque es un decreto de noviembre del 22, pero no está dando respuesta y entendíamos que era una cuestión a abordar y en ello estamos trabajando porque queremos que ese decreto recoja de manera incuestionable la autoridad del profesorado. La educación es apasionante, sin duda, es una parcela apasionante. La educación especial todavía lo es más, con una motivación que tienen que tener adicional las personas que se dedican a ello. Yo, ¿qué voy a decir? Bueno, es que yo soy docente y me he dedicado prácticamente mi vida profesional a la educación especial y a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, y he de decir que es un mundo apasionante, que la gente que se dedica o no, que nos dedicamos a esto, pues la vocación y es algo que es absolutamente necesario, y desde aquí aprovecho pues para dar las gracias a todos y cada uno de los maestros, los profesores, de los docentes y los no docentes que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales en nuestras aulas, porque ellos son los que están cada día a su lado y los que les dan la mejor respuesta y el mejor apoyo y acompañamiento a ellos y a sus familias. Queríamos conocer esta parcela tan especial y en la que hay tanto que hacer y tanto que trabajar. Yo sé que tiene mucho tiempo por delante para seguir poniendo en marcha proyectos para que la educación especial sea de verdad, al final, una herramienta de inclusión auténtica de la sociedad. Vamos a hablar de la innovación y de las cosas que vienen por delante. Han puesto en marcha proyectos tecnológicos, proyectos artísticos también y musicales. A mí me gusta mucho esto de que se haya incluido la música dentro de Era importante, de la educación. Bueno, aunque se haya recuperado. Sí, tercero de la ESO ha recuperado la asignatura de música y esto lo ha trabajado la Dirección General de Ordenación y Política Lingüística, y yo creo que ha sido un paso importante porque estamos en una tierra de músicos de manera indiscutible y yo creo que en la Comunitat Valenciana eso lo tenemos que tener presente. Además era una demanda del sector docente y además una demanda que se ha atendido de manera, creo que rápida y eficaz, y también ha sido muy bien acogida por los centros. La innovación educativa, pues la innovación educativa es muy amplia. Yo siempre digo que todo lo que transforma es innovador, y en esta innovación educativa, en esta dirección general, pues estamos trabajando diferentes proyectos. Hemos puesto en marcha este curso una red de asesores territoriales de innovación. ¿Esto qué significa? Pues son personas que, digamos, son la voz de la Dirección General en los centros. Entonces se dirigen a los centros para explicar todas las acciones que ponemos en marcha desde la Dirección General y además para recoger feedback, que ellos nos trasladen qué les ha parecido esta acción, si ellos consideran que hay algún ámbito que
que hay que mejorar, pues nosotros evidentemente estamos abiertos a que nos aporten desde los centros, porque de otra manera no tiene sentido. Al final somos todos equipo, la consellería somos todos, y esta red de asesores territoriales de innovación pues además acompaña a poner en marcha todas las acciones que trabajamos desde la Dirección General. Hemos hecho una apuesta importante por las bibliotecas escolares. El primer lanzamiento fue el curso pasado, BiblioInnovat, y bueno, en breve espacio de tiempo saldrá la segunda convocatoria. Hemos querido hacer una simplificación administrativa, porque había en convocatorias anteriores estaba como muy dirigido a qué libros tenías que comprar, a qué autores tenías que atender, y nosotros hemos querido dar autonomía porque nosotros confiamos absolutamente en el criterio de nuestro capital humano. El profesorado. Por supuesto, nos tenemos un capital humano magnífico. Algunos tienen algunas preferencias por autores, otros por otras, ¿no? Y al final cada centro es diferente, tiene una naturaleza y unas necesidades muy diversas, y entonces entendemos... A veces arraigadas al propio territorio donde están. No es lo mismo un pueblo de Castellón que alguien de la Vega Baja o del interior de la provincia de Alicante. Nosotros entendíamos que esa autonomía la teníamos que dar. Marcamos que un 30% de la asignación que recibían se utilizase en el espacio, porque nunca se había hecho, y entendíamos que era importante que se marcase esos espacios amables que inviten a la lectura, porque en las evaluaciones también la lectura es algo que desde las administraciones tenemos que trabajar. Después tenían un mínimo de un 10% en fondos bibliográficos y en animaciones lectoras, pero después de esa asignación que reciben la pueden aplicar de manera totalmente autónoma a las necesidades de los centros educativos. Y la verdad que la satisfacción en el feedback, porque hemos pasado una evaluación a los centros, ha llegado al 99%, con lo que estamos muy satisfechos. Hubo un aumento también de un 11,11% de la partida presupuestaria que se dedicó a bibliotecas escolares, llegando a los 2 millones de euros, y vamos, pues en ese camino seguimos. Vivimos en el mundo tecnológico, por lo tanto también la tecnología es muy importante dentro de los centros educativos, y esto lo que requiere es de medios tecnológicos para que los colegios estén dotados también de estos medios. Nosotros trabajamos conjuntamente con la Dirección General de Infraestructuras, que es la que lleva la parte informática, y bueno, pues ahora estamos trabajando para llevar a cabo la Escuela Código 4.0, que es un programa muy ambicioso de 33 millones de euros, donde 22 van destinados a todo el tema de las diferentes necesidades de tecnología que tienen los centros, de dotaciones, y hay 11 millones que van destinados al acompañamiento y formación, a la competencia digital de los docentes, que también es importante, y en ello trabajamos, y todo esto lo implementamos también a través de proyectos de innovación e inclusión educativa, que hasta ahora eran proyectos de investigación e innovación, ahora son proyectos de inclusión e innovación, porque entendemos que la innovación, cuando llega a un centro, no puede obviar a ningún alumno, tiene que impregnar a todos y cada uno de ellos independientemente de sus capacidades. A veces miramos con absoluta admiración algunos colegios públicos que tienen un profesorado con una entrega tremenda, una competitividad tremenda, y ahí es donde nos queremos ver reflejados, ¿no? Un poco en esto. Tenemos un capital humano de verdad magnífico, se realizan proyectos de innovación que de verdad son dignos de elogio, porque hay gente que quiere ir más allá continuamente, quiere mejorar la respuesta, quiere mejorar las competencias de su alumnado curricularmente, y todos estos proyectos pues te dan esa capacidad de poder especializarte en temas concretos. Tenemos pues proyectos de diferentes temáticas: convivencia y bienestar social, sostenibilidad y educación ambiental, alimentación, deporte, vida saludable, tecnología y digitalización. Y también tenemos desde el ámbito sociolingüístico, desde el ámbito científico-técnico, y también pues de creación artística. Es decir, la temática es muy abierta, porque como hablábamos, las necesidades de los centros son muy diversas. Y después hay que diversificar también un poco el aprendizaje. Ya se especializará cada uno cuando llegue el momento en todo, pero es verdad que en el camino que elija. Voy a dar entrada a esta conversación. Están muy atentos mis compañeros de mesa. Diego Ferrandiz, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Bienvenido. Diego fue director de Onda Cero Alicante, por lo tanto imagino que de educación hablarías mucho también durante tu etapa de informador. De todo, de todo. Y Jorge Brugos, que es nuestro analista político de cabecera. Jorge dice que tenemos que hablar de las cosas más cercanas, decías el otro día en una publicación, Jorge, de lo más cercano, y la educación probablemente es lo que más de cerca nos toca. No sé si os habéis anotado alguna duda. Yo no sé si dará tiempo, a mí se me ocurren de 2 a 3 cosas. Bueno, vamos a lanzarlas. Una,
La pregunta no es con mala fe ni esa mala leche. No, seguro que no. Ya pones en antecedentes. No, pero oyendo a la directora general, bueno, políticamente sabéis dónde estoy. Oyendo a la directora general, caudal de temas, argumentos, contenido, no es a mala leche. Pareciera que los de antes no han hecho nada. Bueno, nosotros tenemos una línea de trabajo muy clara y vamos al objetivo, y sí que es cierto que nosotros en convivencia entendemos que el decreto que nos encontramos no estaba dando en absoluto respuesta, porque evidentemente la plataforma Previ, que es la que registra todas las incidencias de convivencia, está ahí y no la podemos obviar. Y entendimos que esto era un tema a abordar sin dilación, porque hablamos de la convivencia de los centros y para que haya un buen proceso de enseñanza-aprendizaje esto se tiene que garantizar. Y evidentemente pues todos hemos oído hablar de que cuando nosotros llegamos siempre hay menos recursos, pues hemos puesto en marcha 41 aulas específicas de centros ordinarios. Lo que sí que había dentro de los colegios era mucha ideología en la educación de la Comunidad Valenciana. Y eso no puede ser. Nosotros la ley de libertad educativa la hemos llamado así precisamente por eso, porque entendemos que la libertad de los padres es una base de absolutamente todo. Porque cuando tú tienes un hijo tienes que tener la libertad de poder decidir. Dentro de unas cuantas opciones. Que claro, dentro de las opciones que Los hijos no son de los padres. No, pero puedo decir una cosa y termino ya. No. Y lo otro, yéndome ya, porque después de la autopsia que ha hecho Andrés, informativamente, yéndome al plano sociológico. Conozco a José Antonio Rovira por motivos personales y privados y profesionales desde el 1992. Y si estuviera aquí delante se lo preguntaría, pero como no está, se lo pregunto a la directora general. Hay ministerios, consellerías, que son muy amables, muy agradables. Ministerio de Agricultura, ser concejal de Cultura y Deportes, no sé qué son cosas. Y luego hay otras cosas que... Hacienda te gusta menos. Y luego hay otra cosa, Hacienda, ministro del Interior, ministro de... Yo, si estuviera José Antonio ahí, se lo preguntaría. Yo no me imaginaba que algo así como, no voy a decir liviano, pero es que al final la Consellería de Sanidad y la Consellería de Educación se han convertido mediáticamente en las estrellas de los informativos. O sea, la consellera de Justicia pasa desapercibida y sin embargo Rovira y Marciano Gómez está todos los días en la palestra. Bueno, había mucho que hacer en educación. Se está transformando mucho. Yo he de decir que José Antonio Rovira, nuestro consejero, es una persona que nos coordina a todos y que con él trabajamos cuáles son los objetivos principales, nos da mucha autonomía de trabajo a las direcciones generales. La verdad que es una persona que genera equipo y bueno, pues trabajamos todos de manera coordinada. Semanalmente nos sentamos, tratamos todos los temas y creemos que él tiene muy clara la línea hacia la que tenemos que dirigirnos. Y ¿qué os voy a decir? Pues que estamos trabajando de manera incansable. Yo creo que los números están ahí, que esto es una evidencia y que, como bien dices, la Consellería de Educación estamos continuamente ahí, pero yo creo que se ha de valorar que hemos iniciado el curso con 500 docentes más, que la previsión es que se acabe el curso con 1000 docentes más. Tenemos un 20% más de personal no docente de atención educativa que atiende a nuestro alumnado desde que nosotros llegamos a la Consellería, y estos son números que son indiscutibles y que están ahí. Sí, yo lo que quería decir que si se miraba el periódico todos los días estaba Rovira. Sí. Bueno, son sin dudas sanidad y educación dos de las patas fundamentales del Sí, además estado del sanidad y bienestar. educación ahora estamos trabajando muchas cosas en común, porque entendemos que es importantísimo que la salud... Sin ir más lejos, la salud mental que estábamos antes tratando. La salud mental, como hemos dicho, desde la Oficina de Salud Mental y Adicciones trabajamos de manera coordinada. El día de la salud mental tuvimos otra reunión y se pusieron los datos encima de la mesa, se trasladaron a los medios de todo lo que hemos estado comentando hoy aquí, y ayer estuvimos también en educación con ellos porque estuvimos trabajando en la concienciación de salvar vidas desde la RCP, la reanimación cardiopulmonar del alumnado. Haciendo los ejercicios. O sea que estamos... Bueno, y las vacunaciones de los centros también, de la gripe, de la COVID, un poco todo También eso. Se ha lanzado la campaña de vacunación en los centros educativos. Es verdad que el otro día decía Carlos Mazón, es verdad que es la primera vez que se va a los centros a vacunar a los pequeños, y esto pues lo que genera es que haya muchas más personas. La conciliación familiar es absolutamente necesario. Sí, se ha tocado en la entrevista un tema interesante, ¿no?, que es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no?, del uso de los móviles por parte de las nuevas generaciones, ¿no?, las ansiedades que hay, los
vicios. De hecho, hay un libro que acaba de salir ahora de Jonathan Haidt que se llama La generación ansiosa, ¿no? Que habla un poco de los problemas que hay mentales, ¿no? Por los móviles, ¿no? A mí hay una aplicación en especial que me preocupa. A veces pasa que genera ansiedad, estás en un sitio y no te suena el móvil y parece que se me habrá apagado. Justo. No, Sí, incluso cuando te llega una notificación, ¿no? Enseguida tienes que mirarla, ¿no? A mí hay una aplicación que me preocupa especialmente y que desgraciadamente creo que en ocasiones se blanquea, evidentemente todo con un uso moderado es bueno, que es TikTok. Se está hablando mucho de la posibilidad de limitar su uso. Yo creo que lo que comentábamos, nosotros hemos limitado el uso. Ellos pueden utilizarlo si está en una programación general anual o en una programación de aula, los dispositivos móviles se pueden utilizar, pero dentro de un orden. Porque es que al final lo que no puede ser es que nosotros tengamos unos datos encima de la mesa, con lo que hablábamos, una evaluación de contexto del sistema educativo, y miremos hacia otro lado, porque eso sería ser una administración irresponsable. Nosotros tenemos que tomar decisiones con los números que hay encima de la mesa y esto no se puede obviar. Y sinceramente son evidentemente herramientas necesarias en la educación, pero esas herramientas hay que regularlas y es lo que hemos entendido que había que hacer, porque son herramientas válidas y en muchos casos nos dan muchas posibilidades, evidentemente, pero lo que no podemos es dar absoluta libertad en horarios, en utilizaciones, porque al final estaba afectando a la convivencia escolar, que hemos visto cómo ha descendido los casos del ciberbullying, que estaban absolutamente vinculados al uso de dispositivos móviles. En diferentes ocasiones también nos hemos reunido con asociaciones de familias que nos decían, ahora están muy agradecidos por la resolución, esto hay que regularlo, por favor, ¿no? Despantallados, asociación, es una de las asociaciones que nos ha acompañado en toda esta regulación, porque nosotros también tenemos evidentemente en cuenta a los centros educativos, no puede ser de otra manera, somos la consellería que los aglutina a todos, pero a las familias también, por supuesto. Pues Charo Scrich, muchas gracias por haber estado aquí. Tenemos muchas más cosas de que hablar, especialmente en la innovación y en el futuro de los planes que van a poner en marcha. ¿En qué están trabajando ahora de cara al próximo curso? Pues seguimos trabajando en nuevos proyectos de innovación educativa, que además algunos de ellos estaban destinados a primaria y los vamos a ampliar a que también impregnen en secundaria. Vamos a volver a apostar por el tema de la lectura, porque entendemos que en los informes es un punto que tenemos que darle especial fuerza, y a través de 2 programas de cooperación territorial, la competencia lectora y la competencia matemática, también la vamos a llevar a cabo a través de diferentes programas. Y seguimos el camino, los objetivos los tenemos claros y somos la Consellería de Educación que dirige José Antonio Rovira y somos un equipo de personas con unos objetivos y con trabajo incansable. Llegaremos a ellos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros para explicarnos esto tan apasionante que es la educación. Gracias. A vosotros siempre.